Amigas, amigos de Chépica, San Vicente, Tacotagua y Santa Cruz, gracias por estar en nuestra sintonía. Invitada en el día de hoy, la señora Sargento Primero de Carabineros de Chile, Segunda Comisaría Santa Cruz, Cecilia Herrera. De inmediato vamos a dejar las cámaras televisivas para que salude a la teleaudiencia. Señora Cecilia. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Contenta de que ustedes hayan considerado a nuestra comisaría para ser parte de su prestigioso programa. Muchas gracias. El saludo de don Víctor Bustamante. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan en Chépica, San Vicente y Santa Cruz. Gracias, don Bernardo Moreno. Buenas tardes, señores televidentes. Bien, vamos a ir a una pausa y luego vamos a retornar. Atención, señoras y señores automovilistas, ya está en funcionamiento la nueva y moderna planta de revisión técnica Santa Cruz, ubicada en calle Pacífico Marín número 123, sector Paniagüe, lado antigua estación de ferrocarriles. Ponga mucha atención, la tarifa por el servicio es un 40% más barata de lo que se cobra actualmente. Por vehículos livianos, 8.000 pesos y vehículos pesados, 12.000. Además, y para su mayor comodidad, usted puede reservar su hora ingresando a nuestro sitio web www.rotitech.cl o llamando al teléfono 72 282 41 77. Nueva planta de revisión técnica, Pacífico Marín 123 Santa Cruz, sector Paniagüe. Los esperamos. Don Jorge, le cuento que en la semana andaba un día con un poco de hambre en el centro y con pocas lucas. Y pasé a la panificadora Santa Cruz y me encontré con una paila de huevos, ¿ya? Con 2 huevos, pan francés marraqueta, en 890 pesos. ¿Ya? Yo encuentro que es delicioso, por eso uno ve el ambiente en la panadería, cada vez más gente llega porque productos de muy buena calidad, pero además de muy buena calidad a un precio muy adecuado. No, y el pan calientito, la panificadora Santa Cruz. Y muchas variedades, Víctor, ¿no? Sí, ¿no? Sí, rico el pan. Y los helados también. Los helados, helados, y el jefe nos tiene pendiente nos a debe comer pizza. una invitación a comer pizza. Sí, porque las pizzas son espectaculares. En la panificadora Santa Cruz, no en otro lado. No, estamos hablando de la Son para servirse ahí también para llevar. Estamos de acuerdo. Sí. Ahora para la mañana ir a conversar con amigos, el café cortado. Es un café cortado La espectacular. panificadora Santa Cruz está en Casanova 169. Mira, lo otro, don Jorge, conversábamos con un amigo, acuérdense que estuvimos conversando en la plaza, ¿Sí? y nos contaba que había comido empanadas en Navidad. ¿Ya? Y que había ¿En el encontrado- pueblo de Navidad? El pueblo de Navidad. Había encontrado las empanadas espectaculares como las empanadas de la abuelita. Y le pregunta al señor, ¿de dónde son estas empanadas para encargarle a la abuelita del pueblo? Sí. No le dicen la idea, si estas vienen de la panificadora Santa Cruz. O sea, las mejores empanadas están también en la panificadora Santa Cruz. El día domingo, problema de almuerzo, ¿qué hacen? En la panadería. Una media docena de empanadas a la panadería y estamos listos. Y si a usted se le echa a perder su teléfono, ¿dónde va? A Casanova Interior. 274. 274, ahí tiene todo lo de repuesto de teléfono, estirario, o sea, se molestó ahí viendo unos. Sí, no, vi en tu oficina un cartel publicitario. Sí, era un letrero publicitario, pero yo quería acordarle a don Jorge que puede mandar a arrendar su teléfono al 274 porque lo llamo. Estamos en el teléfono, don Jorge. Cuando don Jorge arregle su teléfono, ya mañana lo llevo. Don Jorge, 274, Casanova 274, para que arregle su teléfono, por favor. Así es, si ya lo llevé, No, para se lo mañana llevo. me lo tienen listo, así que no hay problema. Además ahí se encuentra la cablería para teléfono, hay equipos electrónicos, también para cargadores. Sí, ¿no? Y todos los jóvenes que andan quieren ponerle una carcasa nueva al teléfono, eso que les gusta. Las carcasas también están ahí. Todos los tipos, publicitarios y además pueden recargar. Eso es importante. De repente uno está hablando en el centro, se le acaba el dinero, Casanova 274 Interior, recarga con facilidad. Okay. Muy bien, estamos listos, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a conversar con la sargento primero de Carabinero de la Comisaría de Santa Cruz, la señora Cecilia Herrera. Vamos a hablar del tema de boda, la mujer, las damas. Pero yo quiero que retrocedamos al año 1990.
Digamos que por esos años el 30% de las mujeres chilenas iniciaban su maternidad antes de cumplir los 20 años. Y más del 60% de estas madres, adolescentes y sus hijos estaban bajo la línea de la pobreza. Después de un tiempo se declaró problema emergente. Desde entonces hasta ahora ha pasado mucha agua bajo el puente. Cuéntenos un poco de eso, porque usted trabaja especialmente con las damas. Sí, bueno... Tuve que hacer un poco de historia primero, ¿no? Contarles un poco que la segunda comisaría de Santa Cruz abrió su oficina en esa época llamada oficina de VIF, que significaba violencia intrafamiliar, con la llegada de la primera carabinero mujer a esta comuna, que es quien les habla. Así es que ya son varios años de trayectoria y desde el primer día que llegué a la comisaría de Santa Cruz, recuerdo que como esto fue una noticia también local, se me preguntó en qué área yo iba a trabajar, temiendo un poco los conductores que fuesen el tema de tránsito. Y yo dije desde el primer día que la verdad es que yo quería trabajar en el área que tuviese que ver con la familia, con las mujeres y los niños fundamentalmente. Entonces fue así como se creó la oficina de violencia intrafamiliar y comenzamos a hacer más que un trabajo con lo que hubiese en ese tema, comenzamos a hacer un trabajo preventivo y también de información a nuestras mujeres respecto de que existía esta oficina de violencia intrafamiliar y de que podían llegar sin ningún inconveniente a hacer una consulta, a informarse, a tratar de también acercar a la comisaría aquella cifra negra de mujeres que eran víctimas de violencia y que muchas veces estas no eran percibidas en la estadística, o sea, no eran denunciados los hechos de violencia. Recordemos que en nuestra idiosincrasia como chilenos está muy marcado el tema del machismo, del poder, ¿cierto?, a través del sexo masculino y que eso debe ser reflejado en las relaciones de pareja. Entonces le da mayor estatus al hombre que manda en la casa, ¿cierto? Y eso a lo mejor no está mal, pero se confunde eso con violencia. Entonces, la violencia intrafamiliar, la verdad es que es un tema que ha existido siempre. Yo siempre digo, si bien es cierto, estadísticamente la mujer es víctima de violencia intrafamiliar, la verdad es que tampoco somos tan víctimas, porque respecto de los niños, somos las mujeres las que ejercemos el maltrato. Entonces, es una cuestión de poder. En el fondo, yo maltrato a aquella persona que por situación física estoy en ventaja. No sé si soy clara en eso. O sea, el hombre físicamente, estadísticamente, no es que yo sea mujer y se me lo diga por defender el género, sino que porque estadísticamente es quien maltrata a sus mujeres. Pero respecto de los niños, somos las mujeres las que maltratamos estadísticamente también más a nuestros niños. Entonces es un tema de que vamos heredando esta conducta de maltrato a través del tiempo, incluso lo aceptamos como normal. Y hoy en día ha ido cambiando gracias a la información, a los medios de comunicación y a todo lo que ha ido evolucionando y cambiando también a través de las leyes. ¿Usted recuerda cuando comenzó con esto, cuáles eran las partes donde había más violencia intrafamiliar acá en Santa Cruz? Mire, respecto de eso yo tengo un pensamiento que lo ha dado solamente la experiencia. Creo que la violencia intrafamiliar no distingue clases sociales, tampoco distingue sectores, ni lugares específicos en donde podemos decir que hay más o hay menos. Creo que existe por igual. En todos los techos de Chile existe alguna vez, de alguna manera hemos sido víctimas o agresores de violencia, ¿ya? Pero, ¿qué
¿Qué pasa? Que en lugares de población, por ejemplo, donde a lo mejor hay departamentos, no es que ocurra con mayor frecuencia, sino que es más conocido estadísticamente. ¿Por qué? Porque hay terceras personas que intervienen, en el sentido que es más fácil, ¿cierto?, que un vecino llame porque está escuchando gritos y de esa forma Carabineros llegue y acoja una denuncia, así la víctima no lo quiera. Habiendo evidencias de maltrato físico, estamos obligados a acogerla. Y a lo mejor en lugares más apartados, en sectores donde es más campo, se conoce menos porque aquella víctima está un poco más sola respecto de su familia, respecto de los vecinos o respecto de la gente que pueda ayudar en algún momento en donde la víctima está pidiendo auxilio, por ejemplo. Pero creo que la violencia no tiene distinción social, como tampoco tiene distinción de lugares. Estadísticamente podemos decir que en lugares donde se aglomera un poco más la gente, por terceros a lo mejor llegamos de manera más fácil, pero ocurre en todas las clases sociales y en todos los lugares. Don Víctor, ¿alguna consulta? Sí, primero saludar a la sargento Cecilia Vera. Se lleva ya un tiempo acá en Santa Cruz, por lo que conversábamos, son cerca de 20 años en la comuna. De manera intermitente, he salido pero he vuelto. Sí. Ya. ¿Y cómo se ve en términos de estadística en la comuna? En la comuna, lo que es el asunto de violencia de género. Me imagino que ustedes cuando comenzaron con el asunto de violencia había muy pocos datos, Sí. ya, pero después de algunos años tienen que haberse tomado algunos datos. ¿Cómo se ve eso en términos de cuándo se comenzó a la actualidad? ¿Se mantiene, ha bajado, sube? ¿En los niveles de progreso de Chile influyen, no influyen? ¿Cómo lo manejan en información? Mire, yo tengo que contarle respecto de eso, que nosotros como Carabineros nos regimos mucho con la estadística. Se supone que los delitos, cuando van en aumento, a nosotros nos complica un poco, porque quiere decir que estamos haciendo mal el trabajo. Llámese robos, hurtos o delitos violentos. Pero respecto de la violencia intrafamiliar, cuando sube esta estadística, y esta estadística siempre va en aumento, la verdad es que hay un tremendo punto a favor, que yo creo que es que la gente sí se atreve a denunciar. Y eso se ha ido manteniendo en el tiempo, no ha disminuido y tampoco ha crecido tan elevadamente, pero cuando la estadística dice que suben las denuncias, yo siempre defiendo que efectivamente suben porque la gente se atreve mucho más a denunciar. También siempre estamos dando la información a la gente que no hay excusa para no denunciar un hecho que afecte o a un tercero o a un familiar, porque muchas veces somos conocedores de hechos de violencia dentro de la familia. Y también hoy en día la gente se atreve mucho más a denunciar situaciones que ocurren en una amiga, en un familiar, en un hijo, en una hermana, etc. Antes se veía como un tema privado, no sé si usted se recuerda un poco de eso, que era como si yo maltrato a mis hijos, o si maltrato a mi mujer, o si maltrato a mi hombre, porque también existen denuncias hoy en día de hombres. Nada más que le pegan los varones. Exactamente. Era como un tema muy privado, era como que nadie se debe entrometer en esto, porque yo veo cómo crío a mi familia, cómo me desenvuelvo, cómo llevo a mi familia de manera privada. Era como todo resuelto detrás de las paredes. Entonces, hoy en día somos una sociedad un poco más comprometida en el sentido de que tenemos también más información. Y creo que cuando la estadística se ha elevado, de alguna manera estamos borrando lo más peligroso que es la cifra negra. Esa denuncia que no se ha hecho por años y víctimas que han vivido hechos de violencia por 15, 20 o 30 años. Recuerdo que cuando recién comenzamos a trabajar en este tema, estoy hablando del año 99, 2000, cuando hicimos mucha campaña radial
con don Jorge, en aquel entonces la radio Colchagua y en Sueño. No sé, tenía personas, víctimas, que iban y contaban su historia por primera vez. Estamos hablando de señoras que vivían hechos de violencia, vuelvo a repetirlo, por 20 años, y que por primera vez, después de haber escuchado la radio, por ejemplo, se atrevieron a pisar una comisaría y a contar su historia. Y eso creo que, más que afectarnos de manera negativa, en lo personal, creo que es algo que es muy positivo, que creo que la gente hoy en día se está atreviendo a contar su historia y a buscar ayuda. Hay una consulta respecto a eso. Claro, con las comunicaciones, con la posibilidad del teléfono celular, con la opción de tomar una foto, un video, altamente comprensible de que haya más información, sí, y más capacidad de entregar también no solo la palabra, sino que la palabra acompañada de una foto o de un testimonio de tipo en video. Pero si se produce, por ejemplo, como lo que pasaba hace 18 años, 15 años, en cerca de los inicios del 2000, una denuncia en la actualidad, ¿existe algún tipo de ayuda hacia la persona afectada? ¿Existe algún trabajo con psicólogos? ¿Qué pasa en el caso? Por ejemplo, me quedo dando vuelta a lo de la persona que fue violentada durante 30 años y de repente se encuentra con la fortaleza, con la fuerza de decirlo, de hacerlo público, porque ya el hecho de informarlo se establece un hecho público. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Hay una ayuda hacia la persona o simplemente se va una vez, se ve lo que pasa y después se vuelven 2 veces más cuando se ve golpeada una cantidad de veces de nuevo? Mire, usted ha dado en un tema muy importante. La verdad es que la ley crea ciertos protocolos y crea ciertas facultades y también ciertas, digámoslo así, conductas que debo yo tener como funcionario, ya sea como carabinero, que no son las mismas que el tribunal, por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, efectivamente es como la misma problemática que se me ha dado a mí por año. O sea, yo digo, yo escucho a esta señora, pero también me importa saber qué pasa después, porque no puedo yo motivarla a que denuncie y después dejarla. Entonces, hemos ido evolucionando también en ese tipo de cosas. Primeramente la ley se modificó, ya que modificó varias cosas y dentro de la ley, que es, digamos, las modificaciones que esta tiene, creó los tribunales de familia, que son súper competentes en enfrentar la verdadera problemática que tiene cada historia, porque no todas las historias son iguales. Muchas veces también la gente cree que el hecho de denunciar una situación de violencia va a generar una sola consecuencia, que es la separación. Y la verdad es que la ley no busca solamente eso. La ley busca sí intervenir a tiempo. ¿Por qué? Porque si esa víctima es violentada por un lapso de mucho tiempo, porque primero tiene que reconocerse, después tiene que asumir y después es capaz recién de tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley? Busca reparar también. En la modificación, en la actual ley de violencia intrafamiliar, que es la 20.066, establece que no solo busca disgregar a la familia, sino que reparar. Recuerde también usted que como sociedad y sobre todo en esta zona hay algunas cosas que agravan los hechos de violencia, como el consumo de droga y también el consumo de alcohol. Y nosotros somos una sociedad y una comuna en Santa Cruz que fomentamos el consumo del alcohol. Entonces, eso empeora o agrava algunos hechos de violencia. Entonces, cuando, por ejemplo,
hay alguna situación que tiene que ver con que la persona, el agresor, debiese ser sometido a algún tratamiento, el tribunal lo envía a hacerse un tratamiento, ya sea psicológico, o un tratamiento para no volver a ingerir alcohol, un tratamiento para el tema superar el tema de las drogas, un tratamiento psicológico cuando ambos se han acostumbrado a vivir en este círculo de violencia, y ya no es solo violencia desde una parte hacia la víctima, sino que comienza a ser violencia cruzada, ambos se maltratan, ya sea psicológicamente o también físicamente. Esto se convierte en un círculo vicioso. Entonces, de esa forma lo ve la ley, en el sentido de que intenta intervenir para reparar. Conociendo entonces el tribunal cada historia, interviene de manera de reparar lo que está perjudicando esta relación, y lo que perjudica a las víctimas más importantes, que según yo creo que son los hijos también, que muchas veces también deben ser intervenidos, porque son personas que en realidad son sujetos pasivos, víctimas reales, que no tienen cómo defenderse cuando son sus protectores, sus padres, los que se agreden. Entonces, cuando hablamos de denunciar, no solo estamos denunciando para castigar al agresor, que de todas formas en realidad la ley no busca eso, sino que la ley busca proteger primero que todo a las víctimas y luego reparar a través de los protocolos o en realidad de las alternativas que también tenga. Por ejemplo, Santa Cruz tiene las alternativas de reparación psicológica a través del consultorio, de lo que le pueda ofrecer también el medio en que estamos. No todas las comunas cuentan con la misma alternativa. Muchas gracias, Cecilia. Bernardo Moreno. Don Jorge, bueno, la violencia, ya sea intrafamiliar, ya sea entre personas, no es una buena conducta, pero hoy día, en los tiempos, o sea, en muchas épocas la violencia siempre ha sido usada como una manera una manera de expresión mal usada, pero aunque no nos guste, la violencia está presente todos los días, a través de muchas imágenes que cotidianamente uno las ve en la televisión, marchas que terminan en violencia, partidos de fútbol que terminan en violencia. Entonces la violencia, uno ve muchas escenas de colegios con violencia. Entonces es difícil querer eliminar o tomar acciones a fin de que la violencia no sea un canal de expresión, ¿no es cierto? Ahora, el por qué se usa la violencia como canal de expresión, bueno, obviamente que debe estar estudiada por psicólogos, por mucha gente entendida en el tema, psiquiatras, cualquier persona, pero de igual manera no lleva a que las personas lleguen a acuerdos o a establecer acuerdos a fin de tener una buena convivencia, porque como dice la sargento, la violencia se expresa en todos los medios sociales. Desde el más culto hasta el más ignoto. Entonces, al ser esta violencia un modo de expresión y a veces aceptado, porque cuando hay una ley de violencia en los estadios y que no se aplica, significa que la sociedad la está aceptando. Muchas veces vemos hasta incluso en tribunales, en las puertas de tribunales, la gente se agrede mutuamente, ¿no es cierto? Entonces vemos hoy día como que la violencia, es la percepción que tengo, es como un hecho aceptado, ¿no es cierto? Entonces a ustedes mismos cuando les toca reprimir porque el lema de ustedes es orden y patria, ¿no? Establecer un orden. Muchas veces son criticados porque muchas veces les toca más defenderse que establecer, o sea, que agredir. Entonces, se asume que la violencia es un hecho aceptado. Porque vemos que las marchas, con personas heridas, bienes muebles destrozados, interrupción de la vida normal de la persona, nunca es castigada. ¿Cierto? Entonces, si uno
a esas mismas personas que cometen estos actos violentos, uno le mirara en su casa, uno pudiera pensar que en su casa también él usa la violencia como medio de expresión, porque en una parte la castigan y en la otra no. La violencia no es reprimida de manera pareja, o sea, en todos lados. Debería ser reprimida porque no es una buena manera de relacionarse entre personas. La violencia es consecuencia de algo. Consecuencia, como dijo usted, como dijiste tú, consecuencia del alcohol, consecuencia de la droga, consecuencia de celos, de una mala relación o de un mal entendimiento. Entonces yo encuentro que es difícil establecer patrones de conducta y que la sociedad acepte esos patrones de conducta, porque hay sectores a los cuales se les acepta la violencia y a otros sectores no se les acepta la violencia. Entonces yo siento que si como sociedad queremos de verdad dejar que la violencia no aflore y que no sea usada como medio de expresión, debe ser combatida en todas sus fases, no en algunas. Porque hoy día estamos hablando, nos centramos, el tema nuestro es la violencia intrafamiliar. Pero hay muchos otros medios de violencia que uno lo está viendo todo el día y que no son castigados. Entonces, en un sector se acepta la violencia, en otro sector no se acepta la violencia. Entonces la justicia tiene una mirada un poco, siento yo que tiene una mirada un poco parcial en términos de combatir la violencia, porque debería ser combatida en todos sus aspectos, en todos, porque hoy día Chile tenemos como 20.000 leyes y todos los actos están regulados, pero muchas veces la justicia no aplica la ley en determinadas circunstancias. Entonces por eso la gente no tiene claro cuándo usar la violencia y cuándo no usarla. Hay una distorsión de la manera de ver la violencia. Entonces por eso siento yo que hoy día vemos, los jóvenes hoy día se comunican de manera muy violenta, usan mucho la violencia física y la violencia verbal para comunicarse. Entonces es difícil establecer una norma y aplicar esa norma. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar es consecuencia de algo. Sí. ¿No es cierto? Yo te aseguro que si hiciéramos un seguimiento a esta gente que es violenta en la calle, cuando hace protestas seguramente es violenta en su casa. Aquel que es violento en los estadios seguramente es violento en su casa. Pero en el estadio no es reprimido, pero en su casa sí. Entonces hay una percepción errada, creo yo, siento yo, en combatir la violencia en cualquiera de sus formas. Mire, usted ha dado en un punto muy importante. La verdad es que como carabineros nosotros estamos para aplicar la ley. Somos obedientes y no deliberantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos cuestionar la ley. Sin embargo, como personas también tenemos una opinión. Para trabajar en el tema de violencia intrafamiliar, primero que todo yo me debo informar desde dónde nace, cómo nace, estudiar culturalmente las conductas del ser humano para poder entender y para trabajar también no solo en acoger denuncias y cumplir mi trabajo, sino que trabajar un poco más allá, que es lo que nosotros tratamos de hacer, que es trabajar en prevención. Porque no podemos decir que nuestra función solo comienza y termina cuando acogemos un procedimiento y lo terminamos, sino que si no trabajamos como carabineros y como sociedad en general en prevenir conductas que no están bien, creo que entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Cuando hacemos, más que charla, trabajos con jóvenes en los colegios, partimos diciendo que la violencia es una conducta aprendida y erradicada en esta sociedad como normal. O sea, cuando un niño nace, el médico no podría determinar, por ejemplo, este niño va a ser violento porque trae un grupo de sangre determinado, sino que todos nacemos iguales, en condiciones, como seres humanos, todos somos iguales. Pero nos hacemos, ¿en dónde? No nos hacemos ni en el colegio, ni tampoco nos hacemos en la calle, ni nos hacemos en nuestro trabajo, sino que en el primer lugar en donde nos hacemos cómo vamos a hacer a futuro con nuestras conductas es en el hogar. Entonces, toda conducta es aprendida. Por lo tanto, es entonces que vemos, y hay un ejemplo que lo clarifica mucho cuando hacemos el trabajo con los jóvenes. El
padre golpea a la madre golpea al hijo, el hijo golpea al perro. Y podríamos decir, oh, se terminó la cadena de violencia porque en realidad el perro no golpea a nadie. No. Lo grave de esa cadena de violencia es que cuando ese niño sea grande, lo más probable es que si aprendió a comunicarse a través de la violencia, sea entonces un padre violentador con su propia familia. La pregunta que yo quiero hacerte es la siguiente, o sea, a ver, no sé si pudiéramos separar tu trabajo de la persona, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es, ¿cómo ves tú o cómo aprecias tú de que en alguna instancia la violencia es castigada, en otra instancia la violencia no es castigada? Es aceptada, diría yo. En algunos casos, y traigo a colación el tema de las marchas, porque uno ve estadísticamente de las personas violentas, a veces en marchas muy violentas queda un detenido. Entonces, ¿por qué? Insisto, la mirada es casi, o sea, la opinión es casi, no como Carabinero, sino que como Cecilia Herrera. ¿Por qué crees tú que la sociedad en algunas instancias o en algunos momentos acepta la violencia y en otros no los acepta? Yo creo que la violencia no es aceptada de ningún punto. Pero no es combatida. Claro, lo que pasa es que de alguna forma, bueno, creo que nos falta mucho como país para ir mejorando las conductas que tenemos, y eso es algo que vamos heredando a las futuras generaciones. O sea, usted me dijo que me saliera un poco del personaje de Carabinero. No, personaje no, de la profesión. Por ejemplo, yo estuve en la escuela de suboficiales en el año 2012, cuando habían protestas en Santiago, siempre. Y la verdad es que de venir de un pueblo como Santa Cruz, en donde todo se soluciona conversando, en donde creo que la protesta más grande que se ha hecho la hizo el comercio, en donde solo tocaban las manos y nada más, a llegar a Santiago, donde la verdad es que lo único que sentía yo era deseo de salir arrancando cuando veía a aquellos chicos que se venían con no sé, con tutti. Claro, a veces con señalética, así como directo con a... piedras, señalética, claro. todo. Pero también creo, y me cabe la reflexión, que es una forma de expresión que refleja claramente una tremenda falta de comunicación. Creo que toda violencia comienza y termina por la falta de comunicación que tenemos los seres humanos. O sea, creo que como ser humano, a mí, a usted y a todos los que estamos acá, el 80% de las cosas las podemos solucionar conversando, pero si a lo mejor nos toca la fibra de algo que, no sé, que tenga que ver como intolerable, como un hijo, por ejemplo, no sé, estoy dando un ejemplo, creo que ahí se nos acaba la tolerancia. Pero sin embargo, el 100% de las cosas se soluciona con un buen diálogo, con una buena comunicación. Y es ahí donde nos falta como sociedad realmente comunicarnos, respetarnos, aceptarnos y no ejercer violencia con aquellas personas o con aquellas entidades que no tienen responsabilidad en lo que se está haciendo. Porque, por ejemplo, a mí me cabía la reflexión en que cuando veía a aquellos jóvenes de aquella forma tan violenta, o sea, ¿qué responsabilidad tengo yo en sus peticiones? Creo que ninguna. Ninguna. Entonces, claro, pero no podía comunicarme, ¿me entiendes? A lo mejor si hubiera podido hacerlo, habría logrado a lo mejor parar esa masa. Pero como no me podía comunicar, era un ente nomás, pasábamos a ser como un instrumento, o sea, tan insignificante como aquella señalética que era arrancada desde raíz. Entonces, creo que todo acto de violencia es una mala forma de comunicarse. Por ejemplo,
nosotros tenemos conductas heredadas que incluso son justificadas. Por ejemplo, si tenemos algún padre violento, lo más probable es que al entablar un diálogo con él nos diga algo así como, o sea, a mí sí que me violentaban, porque a mí, no sé, me amarraban de un árbol y me azotaban con un lazo, entonces que yo le dé un coscorrón todos los días es casi como un acto benevolente, ¿me entiendes? Claro, entonces justificamos aquellos actos de violencia porque efectivamente aprendimos a que esa es la forma correcta de comunicarnos. Yo siempre le digo a los chicos en los colegios, les digo yo que la violencia es la única falta de comunicación, porque como no sé comunicarme, lo que quiero ejercer es miedo. Entonces, como cuando el resto de las personas a través del miedo guarda silencio, entonces yo siento que me estoy comunicando. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo llego a un colegio determinado con 200 alumnos y no tengo capacidad de expresión, no sé cómo comunicarme, no sé cómo llamar su atención. Estamos hablando de una charla con 200 alumnos, no de una sala común y corriente con 40 alumnos. No tengo forma de llegar a ellos, no tengo ninguna capacidad de diálogo ni de comunicación. A lo mejor si entro gritando y saco el revólver y disparo al aire, lo más probable es que tenga en silencio a los 200 alumnos por 5 minutos, porque causé temor. Pero como yo no busco esa forma de comunicarme, sino que busco la forma de comunicarme a través del diálogo, también puedo tener a esos 200 alumnos escuchándome sin tener la necesidad de causar temor. ¿Entiendes? Entiendo digamos, la dinámica. Por eso, Sí. disculpe para terminar, por eso es que yo también les digo a los jóvenes, nosotros como carabineros le decimos a nuestros jóvenes, que como la violencia es una conducta heredada, ¿podré yo reeducar esa conducta? O sea, ¿podré yo como hijo, adolescente, reeducar la conducta de mi padre? Claramente. ¿Cómo? ¿Podré reeducar esa conducta ejerciendo más violencia cuando ya estamos a nivel físico, por ejemplo? El papá mide lo mismo que el hijo. ¿Reeducará la conducta siendo igual de violento? Lo más probable es que no. Pero ¿cómo puede reeducar esa conducta? A través del diálogo, de la conversación. Seria, responsable, con fundamento. Y lo más probable es que ese padre, que también se educó, que también fue al colegio a lo mejor, nunca nadie le ha hablado de esto como le hablamos nosotros. Pero que se lo diga un hijo es tremendamente importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros fomentamos a través de las conductas de prevención? Fomentar el diálogo. Primero que todo, erradicar ese sentido de venganza que muchas veces nuestros jóvenes tienen, que esperan crecer para poder vengarse de sus padres, porque eso es lo que ocurre. Erradicar ese sentido de rabia, de impotencia, porque esa es la falta de comunicación, de no poder decir lo que sienten. Erradicarlo ¿cómo? A través del diálogo, a través de la conversación, a través del fundamento. Es buena tu reflexión, don Jorge. Muy bien, vamos a ir a una pausa y luego vamos a retornar. Atención señoras y señores automovilistas, ya está en funcionamiento la nueva y moderna planta de revisión técnica Santa Cruz, ubicada en calle Pacífico Marín número 123, sector Paniagüe, lado antigua estación de ferrocarriles. Ponga mucha atención, la tarifa por el servicio es un 40% más barata de lo que se cobra actualmente. Por vehículos livianos, 8.000 pesos y vehículos pesados, 12.000. Además, y para su mayor comodidad, usted puede reservar su hora ingresando a nuestro sitio web www.rotitech.cl o llamando al teléfono 72 282 41 77. Nueva planta de revisión técnica, Pacífico Marín 123 Santa Cruz, sector Paniagüe. Los esperamos. Don Jorge,
Le cuento ¿Qué pasó, que Roberto? en la semana andaba un día con un poco de hambre en el centro y con pocas lucas. Y pasé a la panificadora Santa Cruz y me encontré con una paila de huevos, ¿ya? Con 2 huevos, pan francés marraqueta, en 890 pesos. ¿Ya? Yo encuentro que es delicioso, por eso uno ve el ambiente en la panadería, cada vez más gente llega porque productos de muy buena calidad, pero además de muy buena calidad a un precio muy adecuado. No, y el pan calientito, la panificadora Santa Cruz. Y muchas variedades, Víctor, ¿no? Sí, ¿no? Sí, rico el pan. Y los helados también. Los helados, Muy buenos helados, y el jefe nos tiene pendiente Invitado, a nos comer debe pizza. una invitación a comer pizza. Sí, porque las pizzas son espectaculares. En la panificadora Santa Cruz, no en otro lado. No, estamos hablando de la Esas son para panificadora. servirse ahí también para llevar. Estamos de acuerdo. Sí. Ahora para la mañana ir a conversar con amigos, el café cortado. Es un café cortado La espectacular. panificadora Santa Cruz está en Casanova 169. Mira, lo otro, don Jorge, conversábamos con un amigo, acuérdense que estuvimos conversando en la plaza, ¿Sí? y nos contaba que había comido empanadas en Navidad. ¿Ya? Y que había ¿En el encontrado- pueblo de Navidad? El pueblo de Navidad. Había encontrado las empanadas espectaculares como las empanadas de la abuelita. Y le pregunta al señor, ¿de dónde son estas empanadas para encargarle a la abuelita del pueblo? Sí. No le dice la idea, si estas vienen de la panificadora Santa Cruz. O sea, las mejores empanadas están también en la panificadora Santa Cruz. Si el día domingo problema de almuerzo, ¿qué hace? Empanada. En la panadería. Una vez docena de empanadas a la panadería y estamos listos. Y si a usted se le echa a perder su teléfono, ¿dónde va? A Casanova Interior. 274. 274, ahí tiene todo lo de repuesto de teléfono, o sea, se muere tú ahí viendo unos. Sí, no, yo- vi en tu oficina un cartel publicitario. Decía era un letrero publicitario, pero yo quería acordarle a don Jorge que puede mandar a arreglar su teléfono al 274 porque lo llamo. Estamos en el teléfono, don Jorge. Cuando don Jorge arregle su teléfono, ya mañana lo llevo. Don Jorge, 274, Casanova 274, para que arregle su teléfono, por favor. Así es, si ya lo llevé, No, para se lo mañana llevo. me lo tienen listo, así que no hay problema. Además ahí se encuentra la cablería para teléfono, hay equipos electrónicos, también para cargadores. Sí, ¿no? Y todos los jóvenes que andan quieren ponerle una carcasa nueva al teléfono, eso que les gusta. Las carcasas también están ahí. Todos los tipos, publicitarios y además pueden recargar. Eso es importante. De repente uno está hablando en el centro, se le acaba el dinero, Casanova 274 Interior, recarga con facilidad. Muy bien, estamos listos, vamos a entrar entonces en materia. Bueno, ya estamos de vuelta, hablando de los 90, vamos a ir atrás otra vez, 90 y fracción. La erradicación de la pobreza fue especialmente importante para la mujer. Dado su crecimiento, su creciente proporción entre los más pobres, esto lo obligó a poner más atención a los factores ligados a la posición de la mujer en la sociedad. Muchas mujeres jefes de hogar crecieron en forma significativa. En esos años, digamos que 1 de cada 4 hogares, una mujer era jefa de hogar. ¿Recuerda usted eso, Cecilia? Eso ha ido evolucionando ahora. Ha ido evolucionando, pero yo le estoy hablando de los 90, ¿se acuerda cuando esto recién empezó Sí. a darle énfasis en que la mujer no debía ser golpeada? Así es. La verdad y es todavía que... hay mujeres jefas de hogar. Sí, y eso ha muchas. evolucionado, Ah. más aún todavía. Más todavía. Sí. Antes el tema de la familia era como que se veía de una sola forma, constituido mujer, esposo, hijos, Sí, claro. y el esposo jefe de hogar. De hecho, hoy en día eso ya no existe, jefe de hogar, porque ambos son jefes de hogar. Pero muchas veces Cecilia, la mujer queda sola, el hombre la abandonó y tiene que hacerse cargo de los hijos y ella es jefe de hogar. Y eso en muchos hogares está pasando. Exactamente. Existen muchos programas también que ayudan a nuestras mujeres, como por ejemplo hay un programa en la municipalidad que es Jefas de Hogar, de hecho se llama así, Jefas de Hogar, que son apoyadas mucho las mujeres con el tema de poder primero que todo reconocerse como sujetos tremendamente valiosas, en el sentido de que son
y pueden ser capaces de ejercer como jefas de hogar y ejercer un trabajo, son apoyadas para hacer pequeños emprendimientos. De hecho, hay muchos, como ese programa, muchos otros que dirige también el CERNAMEC, que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que actualmente trabaja mucho también con este tema. Quiero contarles un poco de eso. Como lo estábamos hablando anteriormente, no nos quedamos solamente con el trabajar acogiendo denuncias, sino que vamos un poco más allá. Y con esto que estábamos hablando anteriormente, que creemos tremendamente importante la intervención a través de la prevención y reeducar conducta. El año pasado la Segunda Comisaría de Santa Cruz fue pionera, yo creo, a nivel nacional en crear monitoras mujeres y monitores hombres en prevención de violencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro trabajo de prevención lo llevamos un poco más allá, extendiéndolo con monitores que hacen el mismo trabajo de nosotros, que fueron capacitados por el CERNAMEC y también por Carabineros, certificados como monitores y monitoras, y de hecho habían de todas las comunas, porque la Segunda Comisaría de Santa Cruz no solo toma la unidad no solo toma la comuna, sino que también tenemos sectores como Pumanque, Palmilla, Chépica, Lolol, Peralillo, Huique, en este caso como Retén Huique. Entonces, de cada una de esas comunas se capacitó al menos a un monitor o monitora, que eran personas que tuvieran ciertas características de líderes, y estas personas de manera gratuita, porque nadie les pagó nada, de hecho ellos se costeaban sus propios pasajes, nosotros solo le dábamos la herramienta, los implementos y le proporcionábamos la capacitación. Se formaron de manera voluntaria, que lo creo tremendamente destacable. Quiero mandarle un saludo también a todos aquellos monitores si es que están viendo este canal. Ellos son un tremendo aporte en sus sectores, que necesariamente no eran presidentes de junta de vecinos, sino que eran personas comunes y corrientes que tuvieran ciertas características de liderazgo, que pudieran ser no solo en grupos de personas hacer prevención, sino que en lo cotidiano de su vida, como por ejemplo en su trabajo, habían personas que eran del comercio, que basta con que a veces hablen un poco del tema con la gente o que entreguen un folleto y ya están haciendo prevención también. ¿Alguna consulta? Sí. No, voy a hacer una anotación, lo que estábamos hablando recién respecto de la violencia en la comunicación, y de alguna manera lo hemos tocado acá otras veces, tiene que ver con asuntos de educación, de la sociedad que estamos construyendo. Lamentablemente en Chile estamos construyendo una sociedad que no se le enseña a comunicarse. Cuando vemos que en el sistema educativo se ha eliminado la filosofía, dejamos a los alumnos sin capacidad de argumentar. A los futuros ciudadanos no les enseñamos a argumentar, por lo tanto, si no tienen capacidad de argumentar, de poner un tema y poder defender en argumentación ese tema, se deriva a otra forma de defender el tema, que sería ya la violencia, o sea, los golpes. Y eso es un problema que estamos teniendo en la educación chilena, el sacar asignaturas que son relevantes para la convivencia de la sociedad. Lo mismo cuando le eliminamos educación cívica, no tenemos también, no le enseñamos a comportarse cívicamente a los alumnos, cómo se ha desarrollado la humanidad desde la cívica. Entonces yo creo que hay un tema no menor que debiéramos considerar como sociedad, que es el tema de la educación, y volver a tener asignaturas que son relevantes para una convivencia entre los habitantes. La argumentación, la filosofía, para esto es clave. O sea, las personas que estamos formando el futuro chileno deben tener capacidad de argumentar. Debemos defender nuestra idea bajo una argumentación, palabras. ¿Ya? Y por supuesto educación cívica para que sepamos cómo comportarnos en comunidad. Pero el medio que los rodea, o sea, la forma de vida que tenemos hoy día, Víctor, nos hace muy propenso a la violencia. Trabajo estresante, se trabaja todo el día. Uno, vas camino a tu trabajo, vas peleando con él
con el conductor vecino por un lugar en la calle, porque hoy día las calles también están saturadas de vehículos. Llega a tu trabajo, te vuelves a tu casa, de nuevo buscando un lugar, cómo llegar luego a tu casa. No sé, los espacios en los cuales habitan también son pequeños. Entonces yo creo que el hacinamiento, hablo de hacinamiento en trabajo, en medios de locomoción, hacinamiento a nivel general, también hace que las personas sientan que sus espacios son invadidos. En el metro, ¿cuánta gente viaja en el metro? Millones, todos apretaditos, nadie tiene espacio. Entonces también la violencia aflora porque ya nadie quiere que lo toquen, ¿no es cierto? Porque les es incómodo que el que se paró al lado lo toque. Entonces se va generando una carga de frustración tremenda, porque no podía hacer nada. Sabes que tiene que viajar hacinado, sabes que tiene que vivir hacinado y sabes que tiene que, a veces también se trabaja en espacios demasiado chicos. Entonces, las causales para que exista la violencia son demasiadas. Entonces, ¿qué es lo que se combate? No se combate la causa, se combate el efecto. La violencia es producto de algo, ¿no es cierto? Combatimos el resultado final, que es la violencia, pero no se van combatiendo aquello que provoca la violencia. Como te digo, hoy día, tú quieres hacer un trámite donde vayas, tienes que sentarte a esperar, vas a un consultorio, vas a un servicio de salud, hay que estar esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas, y a veces una mañana entera. Entonces, todo este mundo no está hecho como para, no está funcionando como para que las personas se sientan agradadas. Hoy día las personas en el medio en el cual se desenvuelven, yo creo que la mayoría se siente frustrada. Por eso mismo... En donde la educación sí ocupa un lugar. Vuelvo a no es el pensar primario. porque ahí está el punto. O sea, cuando tú estás construyendo una sociedad donde no existe capacidad de argumentación, donde no existe un pensamiento crítico, donde se te atropella una vez, una segunda vez, y no tienes capacidad de reacción porque no se te ha enseñado cómo expresar el malestar que estás sintiendo. Entonces tú me dices, claro, y comparto plenamente contigo, se te mete a un metro como sardina, pero nadie protesta, porque no te han enseñado que eso no es lo que debe ser. En su casa. Pero es que para eso tienes que tener tú una capacidad de argumentación. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo, cómo planteamos un pedir condiciones más dignas? Es lo mismo en el trabajo, lo mismo en las casas. O sea, uno vive aquí en Santa Cruz, en casas medianamente con espacio, cuando nos muestran los guetos que se están construyendo en Santiago, edificios de 300, 400, 500 departamentos de 50, 40 y 4 metros cuadrados. Entonces, y la gente no tiene capacidad de argumentar. Entonces, como no tiene capacidad de argumentar, en un momento se empieza a apretar y ¿qué le queda? Explotar con violencia. Porque no existe otra forma. Entonces, cuando nos vemos también, lo que tú dices, en trabajo, en condiciones que son no adecuadas, con espacios pequeños, que tenés que trasladarte 2 horas para ir al trabajo, que tienes que volver cuando ya todos en tu casa están durmiendo, entonces no tienes condiciones de calidad de vida. Y eso se trabaja con educación. Yo creo educación cívica, que él sepa que tiene deberes y que tiene derechos, y que tiene que también de alguna forma pedir para que el Estado le dé ciertas características de condiciones de vida. No solamente ganarte el dinero y volverte como un bruto, trabajar para ganar dinero, gastarlo, trabajar, ganar dinero, gastarlo, ¿y en qué momento vives? Por eso te digo, hay un planteamiento que la sociedad acepta, que, por ejemplo, tú ves la estadística, hoy día en Chile se están vendiendo 400.000 autos al año, ¿no es cierto? Cualquier fin de semana largo significan calles saturadas. Entonces, hoy día, las prioridades de la gente, o de las personas, establecen querer determinados bienes que lo único que le van a provocar son más frustraciones que beneficios. Porque cuando tú sales tú tienes un destino, ya este fin de semana, este 21 de mayo voy a ir a la playa. Quieres salir a la playa y encuentras que para llegar a la playa te vas a demorar 6 horas. En vez de demorarte 1 hora, te vas a demorar 6 horas. No creo que llegues muy contento. Entonces, para llegar al pueblo al cual tú vas, ya no vas a llegar en 10 minutos, vas a llegar en 2 horas más. Entonces lo que es un agrado se transforma en desagrado. Vamos acumulando rabia. Pero hay otros países que han tomado esto muy en cuenta. Y hoy día los desplazamientos, muchos países hoy día lo están haciendo en bicicleta.
en las grandes urbes lo hacen en bicicleta, ¿no es cierto? En donde la bicicleta sí tiene un espacio. Hoy día, focalicémonos en Santa Cruz, hoy día el peatón tiene una vereda por la cual debe transitar, el vehículo tiene una calle por la cual puede transitar, y la bicicleta ¿por dónde funciona? Por la vereda. Por la vereda. Por eso te digo, no tiene el espacio, no se han generado los espacios adecuados para que las personas puedan usar medios en los cuales el estrés no estaría tan presente. Entonces, ahí mismo tiene un espacio de potencial discordia. Un peatón atropellado por una bicicleta, porque la bicicleta no tiene por dónde desplazarse. O sea, estamos mirando la sociedad no como tratar de vivir mejor, ¿no es cierto? O sea, nuestras autoridades hoy día nos están proyectándonos para vivir mejor. Santa Cruz tiene ciclovía. Tiene ciclovía, pero ¿en dónde está la ciclovía? Donde no la usa nadie. Tú Por lo eso dijiste. yo lo digo porque yo no he visto a nadie andando por la ciclovía. Las ciclovías no están en los lugares adecuados. Y una realidad, ¿por qué no puedo decirlo? Si una realidad, las ciclovías no están en los lugares adecuados en donde la gente sí puede dejar su auto a la casa, sí, para que sí pudiera desplazarse en una bicicleta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las autoridades deben pensar en crear las condiciones en crear condiciones para que las personas podamos vivir más tranquilas. Y a la vez, si llegamos a vivir más tranquilos, también llegamos a vivir a nuestras casas más tranquilos, ¿no es cierto? No llegamos con tanta rabia acumulada. Causa y efecto. Si llego a mi casa más tranquilo, obviamente que los conflictos van a ser menores. Esta sociedad promueve las condiciones en las cuales se están viviendo hoy día, se promueve la violencia. Causa y efecto. Quiero hacer un alcance ahí, Bernardo, que se me viene a la mente recién. Y tiene que ver con el cuento de la argumentación y de la educación cívica para que la población exija también lo que le debe exigir a lo que es la autoridad que tiene. Hoy en la mañana hubo un accidente en el cruce de Barriales, nuevamente. Otro dentro de los tantos accidentes, de Amalta, en el cruce de Amalta, otro dentro de los tantos accidentes que ocurren en el año. Y muchos de los accidentes que ocurren son con fatalidades o casi fatalidades, o sea, son accidentes de gran energía. Y uno se pregunta, yo me pregunto, y lo hemos planteado también, lo hemos conversado, ¿cuántos años se iba pidiendo, pero muy suavemente, la necesidad de tener o contar con una doble carretera entre San Fernando y no Santa Cruz, Pichilemu? ¿Ya? Y ahí es donde está el cuento de la educación cívica, que nos va a permitir saber que podemos agruparnos, que podemos exigir lo que nos corresponde. Me tocó ir a Santiago y en la Pérez Sukovic, ¿ya? Te hicieron un cuento que parece que estoy en Europa. 500 millones de dólares. Y solucionaste un problema para un porcentaje de población que tiene el poder económico. Y acá en la zona vemos que hay accidentes en la carretera I-90, ¿ya? Y no tenemos la capacidad de organizarnos entre varias comunas y exigir que nos construyan una carretera adecuada. Yo comparto que puede que uno de los dos choferes haya estado distraído, pero también las condiciones de carretera no están dadas. Entonces, cuando yo hablo de la educación, de que las personas tienen que ser educadas para que también hagan valer sus derechos, es cuando digo, si sacamos pensamiento crítico de la educación, si sacamos argumentación de la educación, si quitamos la educación cívica o le damos mucho menos importancia que la que tenía, la sociedad no tiene capacidad de protestar. ¿Y cuándo va a protestar? Cuando ya no pueda más. ¿Y cómo lo hace en ese momento? Con violencia. Por eso te digo, y bueno, insistir lo mismo, hoy día la violencia es consecuencia de algo. Es consecuencia de las formas, de las condiciones en las cuales hoy día se está viviendo. Ya sea en el trabajo, en el desplazarse o en sus relaciones personales. Entonces, la violencia es la consecuencia de algo. No, o sea, el hombre de por sí es violento, pero tal vez si viviera en mejores condiciones, los niveles de violencia pudieran bajar. Yo no hablo de nivel económico, hablo de la generación de espacios, de la generación, o sea, de la manera en la cual, o de condiciones en las cuales pudiéramos conseguir vivir sin estresarnos tanto, sin tener objetivos o sea, ¿cómo decir? O sea, tal vez la educación pudiera influir en eso, pero cuando los objetivos finales no es vivir
tranquilo, cuando el objetivo final es conseguir muchos bienes económicos, yo te aseguro que no vayas a vivir tranquilo porque te vas a endeudar para el resto de tu vida. Consecuencia, vaya a vivir corriendo por todos lados. Consecuencia, no vaya a tener tiempo para vivir tranquilo. Muy bien, me queda muy poco tiempo. Quiero preguntarle a Cecilia. Cecilia, tenemos en las damas el abuso sexual hacia las mujeres. Esto lo hicieron un paro de las alumnas de la Universidad Católica de Temuco, por lo que había. Además tenemos violaciones, y tenemos también la otra parte que está penada por la ley ahora, los piropos groseros. ¿Qué quieres saber de eso? ¿Mi opinión? Su opinión. Bueno, la verdad es que yo no interpreto la ley, sino que solamente como carabineros la hacemos valer. Efectivamente, dentro de los actos de violencia intrafamiliar está, que no estaba contemplado antes, está el que toda relación sexual sin consentimiento, así sea del marido, esposo, es considerada un acto de violación cuando la víctima no da el consentimiento, Claro. ¿entiendes? Y también puede ser denunciado, ¿ya? La verdad es que eso también es un tema como que cuesta un poco llegar a este diálogo con la víctima, y es ahí donde los carabineros tenemos el tremendo rol de poder darle la instancia de un diálogo sincero, acabado, respetuoso, en un lugar apropiado. Por eso es que la comisaría tiene la Oficina de Asuntos de la Familia, que es un lugar reservado donde la entrevista es del carabinero, que en este caso quien les habla, con la víctima, y no hay otro interviniente, en donde ella tiene o él tiene la posibilidad de contar su verdadera historia. Y que ocurre mucho esto, que las mujeres son víctimas de abuso sexual de parte de sus propios esposos, porque han sido forzadas a tener relaciones sexuales de manera involuntaria. Y eso también es considerado dentro de su relato para ser denunciado a los tribunales competentes. Ahora, respecto de los abusos sexuales en general, yo siempre lo digo, no son de personas desconocidas o de un violador, digamos que, no sé, llegó al pueblo y nadie sabe quién es, sino que lamentablemente respecto de los abusos sexuales, sobre todo de nuestros niños, que ocurre mucho, con la diferencia que no se da a la luz pública, por lo tanto son hechos extremadamente reservados, sobre todo si tienen que ver con niños víctimas. Nosotros no podemos dar a conocer a la luz pública porque en realidad debemos respetar la condición de víctima, y sobre todo si es de un niño. Ni nombres ni fotos. Exacto. La verdad es que los abusadores son siempre personas relacionadas con el niño. Estos son los tíos, los abuelos. Exactamente, que tienen algún grado de consanguinidad, o que incluso nosotros como padres lo hemos acercado a esa persona abusadora de alguna manera a través de un contacto que nosotros hemos generado como adultos. Entonces, en ese sentido, la estadística de abuso sexual dice que siempre es de alguien muy cercano. Lo que quiero mencionar, antes que me olvide, respecto de la reflexión que usted hacía, efectivamente, cuando nosotros trabajamos con papás, también hacemos una reflexión respecto, y volvemos a lo mismo, de que no estamos generando comunicación. Al no generar diálogo ni comunicación, difícil que nos podamos relacionar de manera sana. Entonces, ¿qué somos hoy en día como padres? Y digo somos porque no me puedo excluir de eso. Somos una máquina en el tiempo. De proveer. Exacto. Tenemos todo calculado, colocamos el reloj a una hora, ¿cierto? Ese reloj suena y me tengo que levantar, porque si ya me demoré en levantarme, lo más probable es que me demore todo el día en todo.
Entonces, el primer diálogo con nuestros hijos al levantarlo es, levántate, que si no es con un grito, es con un es con un portazo a lo mejor, ¿cierto? Después tómate el desayuno, después abrígate porque hace frío, estoy dando ejemplo. Llegó el furgón escolar, se fue el niño. ¿Cuántas horas lo tenemos fuera? ¿Cuántas horas, profesor? 6 horas más o menos, 8 horas. Son como así. O sea, aproximando las 7 horas entre se va y vuelve, sí, más o menos. Como 7 horas. Ya. Sí, 7 horas más. Que es como casi la mitad del día, ¿cierto? O más. Después, si le agregamos a eso que somos padres proveedores, que ambos trabajamos, lo más probable es que cuando el niño llegue solo. Sí. Entonces, como padres, estamos súper preocupados de que a él no le falte nada en lo económico. Y llegamos de regreso a nuestra casa con toda esa reflexión que usted hizo, de haber trabajado, de haber tenido un taco, de haber tenido problemas con el jefe, de haberme enojado con un compañero de trabajo, de lo más probable es que, no sé, alguien me pitió en el camino y me hizo señas que me debía apurar. Le tocó la bocina. Claro, el pan estaba más caro que ayer, no sé. Tantas cosas. Llega a la casa y, no lo digo yo, lo dicen los niños, porque yo siempre les digo a ellos que el trabajo que hacemos con los estudiantes es un aprendizaje mutuo, porque yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Entonces yo les pregunto a ellos, yo les digo, ¿y qué le dice su mamá cuando llega a la casa, o el papá cuando llega a la casa? Y las preguntas son siempre las mismas. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Tomaste 11? No. Ven a tomar 11, no sé. ¿Te bañaste? No, o sí, no sé. Siempre la respuesta del niño es la misma. Sí. Es con un monólogo, sí o no, nada más. ¿Cómo te fue en el colegio? Lo más probable es que diga bien, porque si digo mal tengo que entrar a contar una historia. Entonces si digo bien lo dejo tranquilo al papá o a la mamá. Y ahora anda a acostarte porque se acabó el día y no hay más diálogo. Tienes que levantarte del plan. Entonces los padres quedan ahí con un tremendo signo de interrogación sobre sus cabezas y haciendo lo mismo que hacemos todos acá, que es sonreír, porque efectivamente así es. Así funciona. Así funciona. Entonces, después queremos lograr que nuestros hijos sean buenos comunicadores, que sean personas que resuelvan conflictos a través del diálogo, si en realidad nuestro diálogo es el mismo todos los días. El monólogo. Y lo más probable es que sea muy poco durante el día también. Y si a eso le agregamos que el hijo, la mitad de lo que le digo lo escucha porque la otra mitad está con el audífono ahí escuchando lo que él quiere, la verdad es que tenemos entonces una sociedad que no se entiende de peor manera porque algo ha rescatado en sus profesores, en, no sé, en el accionar, en los medios de comunicación, algo ha rescatado de eso. Porque yo creo que a lo mejor como sociedad podríamos ser peor con lo que estamos formando hoy en día. Entonces, por eso es súper importante fomentar la comunicación. Yo también les digo, no saco nada con ser una mamá que deja de trabajar para preocuparse de su familia o criar bien a sus hijos si ese tiempo que le voy a dar no es de calidad. Porque si voy a estar viendo la teleserie y no me va a importar hablar con mi hijo, ni me va a importar saber qué es lo que realmente le importa, lo que pasa, lo que siente, lo que piensa, la verdad es que el tiempo no es lo importante, sino que es la calidad del tiempo que yo le brinde a mi hijo. Y como alternativa para eso, entonces aprendamos un juego, que es cambiar el esquema. Ya no le preguntamos nunca más las preguntas de siempre, porque voy a tener las respuestas de siempre, sino que podemos jugar a, primero que todo, sentémonos en la mesa, que eso es súper importante, no perdamos eso, sin celular. Sin celular. Y también contémonos 3 cosas buenas, por ejemplo, que nos pasaron hoy, y después contémonos 3 cosas malas todos.
porque así nos conocemos. A lo mejor el niño conoce mi historia, conoce lo que tengo que vivir fuera de la casa y yo conozco un poco su historia también. Y lo otro súper importante, y los papás le hacen mucho sentido esto, y después me cuentan incluso, ¿sabe qué? Hice lo que usted me dijo y me dio mucho resultado porque descubrí que no sé, que mi hijo tenía muchas cosas que contarme. ¿Por qué también llegamos a esta conclusión? Porque, por ejemplo, a veces tenemos el típico niño problema en el colegio y que la mamá lo trae a la comisaría como para que el carabinero le resuelva los problemas a través de cómo quiere la mamá que lo resuelva con más violencia, entonces que el carabinero asuste al niño. Y yo siempre le digo, nosotros ya no somos cuco hace rato. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que todo colocamos una tremenda oreja para escuchar y después intentamos llegar al diálogo. Y la verdad es que creo que no puede ser que yo como carabinero, que estoy conociendo a ese adolescente por primera vez, logre saber que está consumiendo droga, que tiene problemas personales, que está triste, que le va mal en el colegio porque tiene problemas específicos a lo mejor, en media hora, y la mamá durante 15 años no logró descubrirlo. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué falta ahí? Comunicación. Estamos comunicándonos de muy mala forma. Se nos acabó el tiempo. Sí, estamos en la hora, pero yo quiero decirle a Cecilia que hay una violencia que no es pelada entre pololos. Cuando el pololo le está caliente a la polola, Sí. y la polola se queda callada y aguanta. Sin embargo, hay estudios psicológicos que dicen que la violencia comienza en el pololeo, en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque nadie se casa sin haber pololeado, ¿cierto? No, no se puede. Tendría que ser como muy raro eso, que alguien se case sin pololear. Don Jorge se casó así. Sí, pololo. Entonces, pero la ley dice que el contexto de pololeo no está dentro de la penalidad de la ley de violencia intrafamiliar. Está los convivientes, los exconvivientes, los matrimonios, los exmatrimonios, los padres de un hijo en común incluso, porque se entiende que ellos van a estar vinculados para siempre por hecho de tener un hijo en común, y también por consanguinidad hasta el 3er grado inclusive, dice la ley. Pero no entra la relación de pololeo, no me pregunte por qué, pero no está considerada. No, en la ley no está considerada. No está considerada. Por lo tanto, igual, los estudios psicológicos dicen que la violencia intrafamiliar comienza en el pololeo, pero no está considerada como pena, o sea, no está considerada dentro de la ley. Pero yo le digo a esa mamá, a ese papá y a ese joven o adolescente, que hoy en día los chicos pololean muy niños ya casi, que también podemos darle un contexto a aquello. Por ejemplo, si existen amenazas de muerte, amenazas, amedrentamiento, ¿cierto? Que va un poco más allá de simplemente dar término a una relación o que hay algo que agrave un poco la situación. Conociendo su historia, podemos darle igual una cabida legal a esa historia, en el sentido de acoger una denuncia por otros hechos, por último, o acoger una denuncia por amenaza en el contexto que hubiesen amenaza, o incluso proceder también en el caso de que hubiesen agresiones, ¿ya? Así que también igual nosotros procedemos legalmente buscándole el contexto ahí a la historia, pero lamentablemente no podemos incluirlo dentro del contexto de violencia intrafamiliar. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa. Atención, señoras y señores automovilistas, ya está en funcionamiento la nueva y moderna planta de revisión técnica Santa Cruz, ubicada en calle Pacífico Marín número 123, sector Paniagüe, lado antigua estación de ferrocarriles. Ponga mucha atención, la tarifa por el servicio es un 40% más barata de lo que se cobra actualmente. Por vehículos livianos, 8.000 pesos, y vehículos pesados, 12.000. Además, y para su mayor comodidad, usted puede reservar su hora ingresando a nuestro sitio web www.rotitech.cl o llamando al teléfono 72 282 41 77.
nueva planta de revisión técnica, Pacífico Marín 123 Santa Cruz, sector Paniagüe. Los esperamos. Don Jorge, le cuento pasó, que en la semana andaba un día con un poco de hambre en el centro y con pocas lucas. Y pasé a la panificadora Santa Cruz y me encontré con una paila de huevos, ¿ya? Con 2 huevos, pan francés marraqueta, en 890 pesos. ¿Ya? Yo encuentro que es delicioso, por eso uno ve el ambiente en la panadería, cada vez más gente llega porque productos de muy buena calidad, pero además de muy buena calidad a un precio muy adecuado. No, y el pan calientito, la panificadora Santa Cruz. Y muchas variedades, Víctor, ¿no? Sí, ¿no? Sí, rico el pan. Y los helados también. Los helados, Muy buenos helados, y el jefe nos tiene pendiente Invitado, invitar a nos comer debe pizza. una invitación a comer pizza. Sí, porque las pizzas son espectaculares. En la panificadora Santa Cruz, no en otro lado. No, estamos hablando de la Esas son panificadora para Santa Cruz. servirse ahí también para llevar. Estamos de acuerdo. Sí. Ahora para en la mañana ir a conversar con amigos, el café cortado. Es un café cortado La espectacular. panificadora Santa Cruz está en Casanova 169. Mira, lo otro, don Jorge, conversábamos con un amigo, acuérdense que estuvimos conversando en la plaza, ¿Sí? y nos contaba que había comido empanadas en Navidad. ¿Ya? Y que había ¿En el encontrado- pueblo de Navidad? El pueblo de Navidad. Había encontrado las empanadas espectaculares como las empanadas de la abuelita. Y le pregunta al señor, ¿de dónde son estas empanadas para encargarle a la abuelita del pueblo? Sí. No, le dicen allá, si estas vienen de la panificadora Santa Cruz. O sea, las mejores empanadas están también en la panificadora Santa Cruz. Si el día domingo problema de almuerzo, ¿qué hace? Empanada. En la panadería. Una media docena de empanadas a la panadería y estamos listos. Y si a usted se le echa a perder su teléfono, ¿dónde va? A Casanova Interior. 274. 274, ahí tiene todo lo de repuesto de teléfono, o sea, se muere tú ahí viendo unos. Sí, no, vi en tu oficina un cartel Sí, publicitario. era un letrero publicitario, pero yo quería acordarle a don Jorge que puede mandar a arrendar su teléfono al 274 porque lo llamo. Está mal el teléfono, don Jorge. Cuando don Jorge arregle su teléfono, ya mañana lo llevo. Don Jorge 274, Casanova 274, para que arregle su teléfono, por favor. Así es, si ya lo llevé, No, para se lo mañana llevo. me lo tienen listo, así que no hay problema. Además ahí se encuentra la cablería para teléfono, hay equipos electrónicos, también para cargadores. Sí, ¿no? Y todos los jóvenes que andan quieren ponerle una carcasa nueva al teléfono, eso que les cuesta. Las carcasas también están ahí. Todos los tipos publicitarios y además pueden recargar. Eso es importante. De repente uno está hablando en el centro, se le acaba el dinero, Casanova 274 Interior, recarga con facilidad. Ok. Muy bien, estamos listos, vamos a entrar entonces en materia. Bueno, llega la hora de despedirnos, agradecemos a Cecilia Herrera, sargento primero de Carabineros de Chile, segunda comisaría de Santa Cruz, que en esta ocasión haya estado junto a nosotros en este programa. De inmediato vamos a dejar las cámaras televisivas para que se despida de nuestros televidentes. Primero me despido de ustedes. Vuelvo a agradecer la amabilidad con que ustedes me acogieron, me sentí muy a gusto, sentí que estaba como en el living de mi casa, la verdad, comentando, más que hablando de procedimiento o del trabajo que compete a Carabineros o a mí, en este caso, a cargo de la oficina de familia. Y también un saludo a todos los televidentes, decirle a la gente de Santa Cruz que la comisaría tiene sus puertas abiertas para recibir a todas las personas que tengan incluso una duda que va a ser debidamente orientada. Gracias nuevamente a ustedes. Muy bien, gracias Cecilia por haber venido. Agradecemos también a Chepica Televisión, Televisión Cable Coltragüe de Santa Cruz, Canal Alaguaite de Max Soto. Y de inmediato dejamos a don Víctor Bustamante, uno de nuestros panelistas, para que se despida. Como siempre, un agrado compartir con ustedes. Gracias Víctor, don Bernardo Morel. Buenas noches, señores televidentes. Amigas y amigos, una vez más muchas gracias por la sintonía que nos dan y será hasta la próxima semana, si Dios no dispone otra cosa.